Chawinah nianze yatune awal siukila llena yune no ak techuya wina techuya wina haben nicht uni Papel nai chintiyo siltetan makes chilune nian echeleti hatsetsko bingunen yewaltian común lang eniste chechu koyenis kulchan el kokul y jetan mail. Muy buenos días a todos los que estén viendo esta presentación. Lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar las normas de cortesía con niños de primer grado de la sección B. Entonces vamos a iniciar con esta actividad que va a ser la primera parte sobre los saludos en Popti. Muy buenos días, niños. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, me alegra bastante que estén contentos. Hoy vamos a trabajar, vamos a hablar sobre las frases de cortesía o normas de cortesía en Popti. Primeramente, vamos a ir con los saludos. Para saludar a un señor, vamos a decir Amamín. 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 La respuesta del señor va a ser Jesús. Jesús. Muy bien. Así va a responder el señor. Ahora para saludar a una señora vamos a decir Amiyay. Amiyay. Muy bien. La respuesta de la señora va a ser Jesús. Jesús. Muy bien. Esto es como saludar a una señora y a un señor. La respuesta puede variar. Por ejemplo, cuando un joven va a saludar, el señor va a decir Henan, que es la respuesta a una joven. Puede ser Hetat, cuando es la respuesta a un joven. Esa va a ser la respuesta del Señor. Una vez más, a un niño, Jesús. Jesús. A una joven, Henan. Henan. Y a un joven, Hetat. Hetat. Muy bien. Estos son los saludos. La respuesta del señor o la señora va a ser lo mismo, no importa la hora, el tiempo o el lugar. No va a cambiar. Muy bien, estos son los saludos. Ahora vamos a pasar a las despedidas. Ta'lobal. Despedidas. Cuando van a despedirse, van a decir Hilakoba. Significa adiós, ¿verdad? Adiós. Cuando vamos a despedirnos de un hermano, vamos a decir Hilakoba Wushta. Excelente. Vamos a despedirnos de un hermano. Despedida a una hermana, Hilakoba Guaná. Muy bien, despedida a una hermana. Ahora, para una respuesta, vamos a decir Acto Hilakoba. Acto Hilakoba. Excelente. ¿Está bien? Adiós.
eso significa esta frase. Muy bien. Ahora, despedida a varias personas. Kashwechin. Adiós. Cuando es a varias personas. Ahora, la respuesta va a ser Aktu. Aktu. Significa está bien. Está bien. Ahora, otra más puede ser Chawil a. Que significa se cuida. Chawil a. Muy bien. Ahora para varias personas vamos a decir Cheil a. Excelente. ¿Qué significa? Se cuidan. ¿Sí? La respuesta va a ser Yuchantiyos. Yuchantiyos. Significa gracias. Excelente. Gracias. Muy bien. Estos van a ser las despedidas. Si alguien nos saluda, tenemos que despedirnos. Recuerden cómo lo van a hacer, ¿sí? Ahora, la otra parte dice en nuestro idioma popti, Echtzoti chokniko yu koyenis ulalkokul, que dice frases de cortesía. Estas son varias y vamos a ir pronunciando cada una. Vamos con la primera que dice Yuchantiyos, que significa gracias. Esto puede ser para dar las gracias a algo o después de comer, ¿verdad? La respuesta va a ser Machtet Chiala. Machtet Chiala. ¿Qué significa? De nada. Va a ser la respuesta de su mamá cuando van a pedir las gracias. Ahora pasamos en el siguiente. Yuchantiyos tawet. Yuchantiyos tawet. Muy bien. ¿Qué significa? Gracias a usted. Excelente. Ahora vamos con el siguiente. Ek ojinto nino tawet han. Dice, ek ojinto nino tawet han. Ahora corrido. Ek ojinto nino tawet han. Ahora ustedes. Muy bien. ¿Qué significa? Permiso para pasar. Muy bien. La respuesta va a ser Ek anto. Ek anto. Pase. Lo vamos a decir cuando estamos en un lugar apretado para darle paso a esa persona. Ek anto. Vamos con el siguiente. Chawa niman ulal wingan. Ahora,
Chawa niman ulal wingan. Chawa niman ulal wingan. ¿Qué significa? Pedir perdón. Perdóneme, discúlpeme. Para pedir una disculpa. La respuesta va a ser spach. La respuesta va a ser mach tzet chial akul. Mach tzet chial akul. Muy bien. Mach tzet chial akul. ¿Qué significa? No se preocupe. No se preocupe. ¿Verdad? Va a ser la respuesta. Pasamos al siguiente. Ani shkach sakani. Ani shkach sakani. ¿Qué significa? ¿Cómo amaneció usted? Otra vez. Ani shkach sakani. Ani shkach sakani. Sakani. Muy bien. ¿Cómo amaneció usted? La respuesta que van a dar va a ser Ulnge yuchantiyos. Ulnge yuchantiyos. Excelente. Muy bien. Esa va a ser la respuesta. La otra dice Ani chute a. Ani chute a. Muy bien. Significa ¿cómo le va? Pregunta ¿cómo le va a esa persona? Y la respuesta es Spach uneti chiala ulnge. Muy bien. La otra puede ser kaukul. Kaukul. Significa bien. Kaukul. Bien. Excelente. Y la última dice Hani awei. Hani awei. ¿Qué significa? ¿Cómo está usted? Hani awei. Muy bien. ¿Cómo está usted? La respuesta que van a dar Spahuneti chala ulnge. Ulnge. Yuchantiyos. Ahora, para completarlo, ulnge yuchantiyos. ¿Qué significa? Bien, gracias. Eso significa darle una respuesta a esta pregunta. Entonces, estas son las frases de cortesía que vamos a utilizar para saber cómo está una persona, para preguntar, para saludar, ¿sí? Que son fundamentales para comunicarnos, para socializarnos
y para convivir en armonía. Entonces, estas fueron las frases de cortesía. Anti aniste tsoti chiyoknikohu yunge koyenis ul chanil kokul yin het anmail, ¿verdad? Estas son las frases que vamos a utilizar para convivir, para demostrarle la buena actitud ante la sociedad, ante las personas que nos rodean. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, que son las frases de cortesía. Aunti bastan konian, koyewalti, ay, Khalib angeloniste zoti, chokniko, yukoyenis, ulchanil kokul. Anintu, yuchanti este. Eso es todo, niño. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chawinah nianze yetune awal shiukila yena yune no ak techuya winah techuya winah Habeniste unin techuya winah nianze kaunilong